Cálculo de goteo. La fórmula a utilizar es el volumen total de infusión en mililitros sobre la constante por tiempo en horas. Hay que recordar que en el macrogotero la constante es 3 y en el microgotero y Metricet la constante es 1. Se tiene una solución salina con un volumen de 1000 mililitros que se debe de administrar en 8 horas. ¿Cuántas gotas por minuto se debe de pasar en un equipo de macrogotero? La fórmula quedaría de la siguiente manera. El volumen serían los 1000 mililitros que lo tenemos que dividir entre la constante que son 3 por el tiempo que son 8 horas. Primeramente tenemos que multiplicar el 3 por 8 que nos da un resultado de 24 y el 1000 lo tenemos que dividir entre 24 para sacar las gotas por minuto. Ahora tengo una solución con un volumen de 500 mililitros para pasar en 24 horas. ¿Cuántas gotas pasaré por minuto en un equipo de macrogotero? La fórmula quedaría volumen es igual a 500, la constante es 3 ya que estamos utilizando un macrogotero y el tiempo son las 24 horas. Tenemos que multiplicar el 3 por 24 y el resultado nos da 72. Ahora tenemos que dividir los 500 entre 72 que nos da un total de 6.94 gotas por minuto que nosotros tenemos que administrar. Regla de 3. Recordemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, 1 gramo es igual a 1000 miligramos y 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. 1000 miligramos es igual a 1 gramo, así como 1000 mililitros es igual a 1 litro. Para eso debemos de dividirlo entre 1000. Administrar 150 microgramos de gentamicina cada 8 horas. La presentación es 80 miligramos diluidos en 2 mililitros. La fórmula debe de quedar de la siguiente manera. La dosis indicada son 150 microgramos por el diluyente que son 2 mililitros sobre la presentación que son 80 miligramos. Debemos de colocar siempre los miligramos con miligramos y los mililitros con los mililitros. En caso de tener gramos con miligramos o litros con mililitros, debemos de convertir en lo que se necesita. Por lo tanto, primero tenemos que multiplicar los 80 miligramos por 1000 para sacar los microgramos, a lo que nos da un total de 80.000 microgramos. Ahora la fórmula nos queda de la siguiente manera. 150 microgramos por 2 mililitros sobre los 80.000 microgramos. Ahora tenemos que 150 por 2 que nos da 300 y a eso lo tenemos que dividir entre 80.000 microgramos que nos da un total de 0.0037 mililitros. El resultado es lo que se va a administrar de gentamicina. Administrar 24 microgramos de hidroxocobalamina cada 24 horas. Su presentación es de 1 miligramo en 1 mililitro. 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, por lo tanto la fórmula quedaría 35 microgramos por 1 mililitro entre 1000 microgramos. Se comienza por la parte superior, lo que nos dice que debemos de multiplicar el 35 por 1, lo cual nos da un total de 35. Ese 35 lo debemos de dividir entre 1000, lo cual nos da un resultado de 0.035 mililitros, que es lo que se va a administrar al paciente. Concentraciones de glucosa. Son utilizadas 3 tipos de fórmulas para la concentración de la glucosa. La primera de ellas es la universal. La universal nos dice que solo debemos utilizar agua inyectable y solución glucosada al 50, 10 y 5%. Y la fórmula es la concentración deseada por volumen entre la concentración a utilizar. Ahora, necesito una concentración al 7.5% en 45 mililitros y utilizaré una solución glucosada al 50%. Por lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera. Tenemos que multiplicar el 7.5 por 45 y el resultado lo tenemos que dividir entre 50. Lo primero que debemos hacer es multiplicar el 7.5 por 45 que nos da un resultado de 337.5. A eso lo vamos a dividir entre 50, que es la concentración que yo utilicé, para que nos salga el resultado de 6.75. El 6.75 son los mililitros que yo tomaré de solución glucosada, pero necesitamos un volumen total de 45 mililitros, por lo cual el resto lo tomaré de agua inyectable. Ahora necesito una concentración al 3.2% en 30 mililitros. Voy a utilizar una solución glucosada al 5%. Primeramente tenemos que multiplicar el 3.2 por los 30 mililitros, que nos da un total de 96.
Ahora tenemos que dividir el 96 entre 5 que nos da un resultado de 19.2. El 19.2 son los mililitros que yo tomaré de solución glucosada y el 10.8 de agua inyectable para llegar a los 30 mililitros. La siguiente fórmula nos dice que solo se utiliza la solución glucosada al 50 y 5%. La fórmula es concentración deseada menos 5 por el volumen entre 45. El 45 se resta de la solución glucosada del 50 y 5%. Entonces imaginemos, se requiere una concentración al 9.5% en 60 mililitros. La fórmula queda de la siguiente manera. Al 9.5 le vamos a restar 5, lo vamos a multiplicar por 60 y dividir entre 45. Lo primero que tenemos que hacer es restar el 9.5 menos el 5, ya que es una de las soluciones que estamos utilizando. El 4.5 lo debemos de multiplicar por el 60, que es el volumen, y nos da un resultado de 270. A eso lo vamos a dividir entre 45 y nos da un total de 6 mililitros. Esos 6 mililitros se toman de la solución glucosada al 50%. El resto, para llegar a los 60 mililitros, se tomará de la solución glucosada al 5%, lo que serían 54. La última fórmula solo se va a utilizar solución glucosada al 50 y al 10%. Y la fórmula es la concentración deseada menos 10 por volumen entre 40. El 40 resulta de la resta de la solución glucosada del 50 y 10%. Entonces, si se requiere una concentración al 25% en un total de 45 mililitros, ¿cuánta cantidad hay que poner de solución glucosada al 50 y al 10%? La fórmula queda como el 25% de la concentración deseada menos 10, que es una de las soluciones a utilizar, por 45, que es el volumen, sobre 40. Lo principal es restar los 25 menos 10, que nos da un total de 15. Después debemos multiplicar el 15 por 45 y nos da 675. Por último, los 675 lo debemos de dividir entre 40 y nos da un total de 16.87. Tomaremos 16.87 mililitros de solución glucosada al 50% y 28.13 al 10% para llegar a los 45 mililitros. Planes de hidratación. 3 tipos de tratamientos: el plan A, el plan B y el plan C. Para saber qué tipo de tratamiento o cuál tipo de plan es el adecuado para mi paciente, debemos evaluar los signos y síntomas. El tratamiento plan A está diseñado para prevenir la deshidratación. Aquí debemos observar que la sed y la orina se mantengan normales, el aspecto del niño se mantenga alerta, los ojos y la respiración normales, la boca y la lengua se mantengan húmedas, la elasticidad de la piel se deshaga con facilidad, la fontanela y el pulso sean normales y el llenado capilar sea menor a 2 segundos. Dentro de las recomendaciones para el plan A tenemos que debe de continuar la alimentación habitual y dar un poco más de líquidos de lo vital para prevenir la deshidratación. No se debe suspender la lactancia, evitar el consumo de bebidas carbonatadas, se debe de tener un control de 24 horas para prevenir lo mismo que es la deshidratación. En niños menores de 1 año se debe de dar 75 mililitros de líquidos y en niños mayores de 1 año 150 mililitros de líquidos después de cada deposición líquida, ya sea vómito, diarrea. Ahora, ¿cómo administrarlo? Debemos administrarlo en cucharadas o en sorbos pequeños y cada cierto tiempo. No se debe de dar en biberón. ¿Por qué? Porque puede causar insuficiencia renal a largo plazo. Por ejemplo, tenemos un niño de 8 meses de edad con 14 días que ha presentado vómitos 2 veces y una evacuación líquida. Por lo tanto, ¿cuánto líquido es necesario reponerle? Hay que recordar que en niños menores de 1 año se debe de reponer 75 mililitros después de cada deposición líquida. Entonces, si el niño vomitó 2 veces y tuvo una evacuación líquida, lo debemos de multiplicar por 75, que es los mililitros que tenemos que reponer después de cada deposición, y lo vamos a multiplicar. Entonces 75 por 3 nos da un resultado de 225 mililitros, que es lo que tenemos que reponer de líquidos o sales orales. El tratamiento de plan B está diseñado para tratar la deshidratación en caso de que existan 2 o más síntomas que se van a presentar a continuación. El tratamiento de plan B está diseñado para tratar como tal la deshidratación. Los signos y síntomas son sed, más de lo normal, la orina es de poca cantidad y muy oscura o de color oscura, el aspecto es irritado o decaído, se mantiene el niño lloroso, los ojos son hundidos, la boca y la lengua se mantienen secas, la respiración es más rápida de lo normal, la elasticidad de la piel se deshace con lentitud, la fontanela se mantiene hundida y se puede palpar, el pulso más rápido de lo normal
y el llenado capilar es de 3 a 5 segundos. En el tratamiento de plan B se debe administrar suero oral de 50 a 100 ml por kilogramo de peso en dosis fraccionadas cada 30 minutos por 4 horas. Ahora, si el paciente se presenta con vómito, se debe dejar esperar 10 minutos e intentar otra vez la hidratación oral. Si mejora el estado de hidratación, se debe pasar al plan de tratamiento A. En caso contrario, repetir el plan B por otras 4 horas. En caso de que no exista mejoría, debemos valorar y pasar al plan C. Si los vómitos persisten, existe rechazo de suero oral o gasto fecal elevado, se debe hidratar con sonda nasogástrica a razón de 20-30 ml de suero oral por kilogramo de peso por hora y se debe de estar evaluando cada hora. Como ejemplo tenemos a un niño de 3 años con un peso de 17 kilos con 320 gramos que es llevado a la unidad de salud por sus padres ya que presenta signos y síntomas de diarrea y deshidratación. ¿Cuántos mililitros de líquido oral serán necesarios para la rehidratación del infante? Hay que recordar que la administración suero oral debe de ser de 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso en dosis fraccionada cada 30 minutos en 4 horas. En este caso yo decidí administrar 50 mililitros de suero oral, que es lo mínimo, y eso lo multipliqué por el peso, que son 17 kilos con 320 gramos, a lo que nos da un resultado de 866 mililitros en 4 horas, lo que se debe de administrar. Ahora, dividir los 866 mililitros entre 4, que son las horas, y nos da un total de 216.5, y eso le dividí entre 2 para sacar el total que se debe de dar en 30 minutos, que son 108.25 mililitros. El tratamiento de plan C está diseñado para la deshidratación grave. Ahora, si se tienen 2 o más signos y síntomas que se presentarán a continuación, significa que presenta deshidratación grave. Si se tiene uno más de los signos marcados con una X, presenta deshidratación grave con shock hipovolémico. Si el niño puede beber y no hay shock, se puede comenzar por vía oral o por vía de sonda nasogástrica. Pero si el paciente no puede beber por vía oral o por sonda nasogástrica, se puede comenzar por IV en caso de que haya shock, vómitos incoercibles, ilio o convulsiones. Los signos y síntomas para saber que es el tratamiento de plan C son sed es muy excesiva, la orina no ha orinado por más de 6 horas, el aspecto se mantiene deprimido o en estado de coma, los ojos muy hundidos, llora sin lágrimas, la boca y la lengua están muy secas y sin saliva, la respiración es muy rápida y profunda, la elasticidad de la piel se deshace muy lentamente, dura más de 2 segundos en deshacerse, la fontanela es muy hundida, se palpa y es fácil observarla. El pulso es muy rápido, no se palpa o es muy fino. El llenado capilar es mayor de 5 segundos. En el plan C se debe iniciar inmediatamente la administración de líquidos por vía IV con solución Harman, que sería lo ideal. En caso de que no se tenga, se puede realizar con solución fisiológica. En la primera hora se debe de administrar 50 mililitros por kilogramo y se debe dividir en 3 cargas. En la segunda hora 25 mililitros por cada kilogramo, al igual que en la tercera hora. Se debe de evaluar al paciente. Si no mejora, se debe aumentar la velocidad de la infusión. Cuando el paciente ya puede beber, que es usualmente de 2 a 3 horas de estar administrando líquidos por vía IV, se puede administrar suero oral en dosis de 25 mililitros y no se debe de dejar de dar administración de líquidos por vía IV. Al completar la dosis después de la tercera hora, se debe de estar evaluando al paciente para seleccionar el plan A o B, y retirar la venoclisis o repetir igual el plan C. En caso de seleccionar el plan A, se debe observar durante 2 horas para saber si el niño y el encargado ya pueden mantenerlo por vía suero oral. Como ejemplo tenemos un paciente pediátrico de 7 años de edad con un peso de 23 kilos con 270 gramos. Presenta signos y síntomas de deshidratación con shock hipovolémico. En la unidad hospitalaria no se cuenta con solución Harman. Entonces, primeramente, ¿qué tipo de solución vas a poner? Pues fácil, ya que podemos poner la solución fisiológica en caso de que no se presente la Harman. Ahora, ¿cuántos mililitros se debe de administrar en las primeras 3 horas? En la primera hora la fórmula nos dice que debemos multiplicar el peso por 50 mililitros, que nos da un total de 1163.5 mililitros. Eso lo vamos a dividir entre 3, que es lo dividido en cargas, y nos da un total de 387.83.
En la segunda y tercera hora lo vamos a multiplicar el peso por los 25 mililitros que nos da un total de 581.75. Es importante mencionar que eso se debe de pasar por bomba de infusión.